Hay algo en el teaser de Clayface que se te queda pegado, pero no de la forma en la que uno esperaría. No es una imagen específica, no es un momento impactante en el sentido tradicional, es más bien una sensación rara, difícil de sacudir, como si lo que acabas de ver no terminara de acomodarse en tu cabeza, y cuando intentas explicarlo te das cuenta de que no tiene que ver con lo grotesco, tiene que ver con otra cosa. Porque si te detienes a pensar en lo que muestra el teaser, en ningún punto se siente como una transformación en el sentido clásico, no hay ese instante donde todo cambia y el personaje evoluciona hacia algo más poderoso. Desde el inicio lo que vemos de Matt Hagen no se siente como el arranque de una historia de origen, no hay emoción, no hay una energía de esto va a salir bien. Todo está envuelto en una atmósfera fría, casi clínica, donde lo que parece una solución empieza a oler más a experimento que a salvación. Es como si el teaser no quisiera mostrarte el resultado, sino atraparte en el proceso. Y ese proceso es lo verdaderamente inquietante, porque cuando hablamos de horror corporal es fácil pensar en lo visual, en lo extremo, en lo que provoca rechazo inmediato. Pero lo que hace que este tipo de historias funcionen no es lo que ves, es lo que empiezas a imaginar, la idea de perder el control sobre tu propio cuerpo, de no saber si lo que estás sintiendo es temporal o si ya no hay vuelta atrás. Y Clayface como personaje siempre ha tenido esa posibilidad latente, siempre ha estado ahí, esperando ser explorada de verdad. Si hay una versión que entendió eso antes que muchas otras fue la de Batman la serie animada, no porque fuera la más espectacular, sino porque fue la que decidió enfocarse en algo más simple y mucho más humano, la identidad. Ahí Matt Hagen no era solo alguien con un problema físico, era un actor, alguien cuya vida giraba alrededor de su rostro, de su imagen, de cómo los demás lo veían. Y cuando eso empieza a desmoronarse, lo que pierden no es solo su carrera, es su forma de existir. De repente ya no hay un yo claro al que aferrarse, y esa idea, trasladada a un contexto más crudo, más directo, más dispuesto a mostrar las cosas sin suavizarlas, puede ser devastadora, porque el metraje parece apuntar justo hacia ahí, no hacia el momento en el que Clayface domina su condición, sino hacia ese punto donde todavía está luchando contra ella, donde cada cambio se siente como algo que no debería estar pasando. Hay instantes donde su cuerpo no se mantiene, donde la forma falla, donde algo intenta estabilizarse pero no lo logra del todo, y en lugar de sentirse como un poder que se expande, se siente como algo que se descompone, como si cada intento por sostenerse terminara empeorando la situación, y eso más que cualquier imagen explícita es lo que realmente pesa. Ya no estás viendo a alguien convertirse en un monstruo, estás viendo a alguien que intenta no hacerlo y no puede. Por eso la idea de que esta película tenga una clasificación más alta no se siente gratuita. No parece una decisión para llamar la atención, sino una necesidad. Porque contar una historia así implica no apartar la mirada cuando las cosas se vuelven difíciles, y ahí es donde todo conecta con algo más grande. Porque a diferencia de Joker, que desde el principio se planteó como una historia independiente, Clayface existe dentro del DCU, y eso genera una tensión interesante, sobre todo por lo que decide no mostrar. No hay referencias claras, no hay guiños, no hay una presencia que te recuerde que esto forma parte de algo más grande. Todo se siente contenido, aislado, como si la historia necesitara ese espacio para funcionar, y tal vez lo necesita, porque en el momento en que introduces a Batman a la ecuación, el enfoque cambia, deja de ser una historia sobre alguien perdiéndose y se convierte en una donde alguien más tiene que intervenir. Por eso resulta interesante que este primer vistazo decida mantenerlo al margen, al menos de forma directa. No hay una presencia clara, no hay un guiño evidente, pero sí queda flotando esa intriga de si en algún momento veremos algo parecido a lo que hicieron en Creature Commandos, una silueta, una sombra en lo alto de Gotham, una aparición breve que no robe la escena, pero que recuerde que esta ciudad ya tiene un vigilante. Algo que esté pero sin intervenir, porque al final Clayface no parece construido como un enfrentamiento, no da la sensación de que la historia vaya hacia un punto donde alguien tenga que llegar a resolver la situación, sino hacia algo mucho más interno, donde todo ocurre desde dentro, sin una salida clara. Por eso, más allá del género, más allá del impacto visual o de cómo encaje dentro del universo DC, lo que realmente va a definir esta película es si logra sostener esa sensación, esa tensión silenciosa, esa idea de que algo no está bien y no va a arreglarse,
Porque si lo consigue, entonces Clayface no va a destacar solo por ser diferente, ni por apostar por el horror corporal, va a destacar porque entiende algo que muy pocas historias dentro de este tipo de universo se atreven a mostrar, que el verdadero terror no aparece de golpe, se construye, se filtra poco a poco hasta que ya no queda nada reconocible. Y ahí es donde todo cambia, ya no se trata de lo que Clayface puede hacer, sino del momento exacto en el que deja de ser alguien y ya no hay una forma de volver. Y si quieres entender por qué este personaje funciona así, te dejo por aquí un video donde repasamos la historia del Clayface más importante en los cómics, el que definió todo lo que estamos viendo ahora. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.